Muchísimas gracias por su presencia en esta celebración de los 20 años del PUEG. Estamos encantadas y muy emocionadas. Muchas gracias, señor rector, doctor José Narro, doctora Estela Morales, maestra Ana Güesmes, doctora Marta Lamas. Muchas gracias al Presidium por acompañarnos. Tengo muchísima alegría y muchísimo agradecimiento y un texto muy pequeñito que intenta dar cabida a todo esto. Hace 20 años, un grupo amplio de académicas planeábamos la creación de lo que hoy es el PUEG. Todas ellas nos son entrañables. Sin ellas, nada de esto sería posible. Agradecemos a Graciela Hierro y su equipo y a las fundadoras, y veo algunas por aquí. La idea se gestó en el CEM, Centro de Estudios de la Mujer, desde 1988 y se consolidó a partir del Congreso Universitario en 1990. Fíjense, queríamos un organismo flexible, metonímico, nada acartonado, que pudiera moverse por los intersticios de la universidad, que pudiera servir de puente y de camino, no necesariamente de territorio. Ligero, pero con mucha gravedad. Serio, académico, pero cercano y ágil. Queríamos que hablara de los retos de la modernidad y la inclusión de los sujetos subalternos en la gramática ciudadana, pero que también hablara a las mujeres en la calle y en el mercado. Queríamos un espacio ambulante, plegable, móvil, versado en lenguajes académicos que incidiera en la producción de teorías que transformaran la manera de concebir y estudiar a grupos invisibilizados y que en lenguajes sencillos, entrañables y cercanos pudiera tocar la vida de muchas mujeres. Queríamos una entidad parlante, convincente, conversante, traductora de preguntas, de tensiones y de soluciones. Recuerdo que en una de nuestras sesiones de trabajo hablamos de las estrategias para convencer, de las formas de hablar, de la manera de tomar la palabra. «Por mi raza hablará el espíritu», exclamó una de las integrantes muy efusiva desde un extremo de la mesa del salón en la Facultad de Psicología. Este grito nos iluminó. Nos dimos a la tarea de seleccionar los momentos en que, desde el feminismo, hemos hablado, tomado la palabra. A la par, se nos hicieron presentes los enormes silencios, todo lo que no ha podido ser dicho y estudiado, todo lo que tiene que ver con el saber de los grupos marginados que se escatima. Iluminamos la nación de tomar la palabra, como quien toma la plaza, como quien toma un territorio, como quien toma la universidad. Subrayamos el silencio de las mujeres, no como un no tener nada que decir, sino como un, diría Sor Juana, no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Y el espíritu habló. El PUEG se creó en 1992. Su misión recogida en el acuerdo de creación ha sido producir lenguajes conceptuales e intervenciones críticas, cuerpos teóricos. Nuestro cotidiano se juega en torno al acto de hablar, significar, conversar y convencer de las posibilidades de construcción colectiva de un trabajo conjunto en condiciones de equidad y calidad. Hoy tenemos un programa serio y ágil, distante para favorecer las perspectivas y cercano para enfatizar el detalle, muy académico y fuertemente articulado con la sociedad. A 20 años, esta palabra tomada, este hablar por y sobre todo con, ha articulado una inteligencia colectiva que permite llevar adelante lo que parecía imposible, crear otro mundo dentro, pero también contra este mundo hecho de miseria verbal, moral y económica. En el PUEG trabajamos con poblaciones muy estratégicas, sobre todo en la situación extrema en la que nos encontramos. Hablamos, trabajamos con militares, con soldados rasos y generales. En el sistema educativo intervenimos desde el nivel preescolar hasta el posgrado, por la equidad en las 3 poblaciones de nuestra universidad, por la justicia con presas, autoridades penitenciarias, jueces, abogados. Proponemos investigaciones e intervenciones colectivas. Con todos estos grupos tomamos la palabra. Tomar la palabra significa no solo entender y llevar a entender, sino territorializar la desesperación, emplazar a soluciones desde la academia, desde los lenguajes más rigurosos. Donde hay palabra hay modo, y eso es función de la universidad. Hablar, articular, acoger, dar cuerpo, significar, entretener con la palabra.
Eso hemos hecho en todas nuestras actividades: conversar, convencer, para crear otro mundo dentro y a veces en contraste con el actual. La universidad pública es el espacio ideal de la paradoja, el olmo de Las Vegas. Es el lugar para trabajar con el mundo y en contraste con él, desde abajo y desde arriba, desde adentro y desde fuera, con hombres y con mujeres, con nosotros y con ellas. La paradoja como mecánica, como pedagogía, implica la conjugación de lo que parece imposible y contradictorio. Así nació el pueblo, contando, conversando, desde las paradojas, las contradicciones y los imposibles, las demandas y las contribuciones de mujeres y grupos marginados. Desde el espacio de la paradoja, las estudiosas e investigadoras que rodean al pueblo trabajamos con y en contraste con posiciones afines y distintas, posmodernas, históricas, feminismos radicales y con el patriarcado. Es decir, hablamos con ellos, tomamos la palabra, a veces en concierto, a veces contrastando, y así nos transformamos. Vamos en conjunto cambiando este mundo, justamente al potenciar esa máxima que nos identifica como universitarios, que nos liga a la palabra, a la conversación, que puede iluminarnos con un grito desde el extremo del salón: por mi raza hablará el espíritu. La UNAM no solamente representa una de las instituciones académicas más sólidas en el mundo y desde luego en nuestra región, sino que se destaca por su carácter público, laico, con un profundo apego a los principios de libertad y de igualdad, principios fundantes también para las Naciones Unidas. La UNAM, con su memoria, con la visión comprometida de futuro, no puede encontrar un mejor espacio para que los estudios de género prosperen, en sus paradojas desde luego, pero prosperen. Y por eso felicito estos 20 años, esta celebración de acumulación de conocimientos y experiencia, que reviste importancia especial para la UNAM, para México y también para ONU Mujeres. Recordemos que la palabra celebrar proviene del latín frecuentar, y frecuentar es un acto de repetición, de persistencia, de memoria, que en el contexto de una celebración implica también que valoremos especialmente volver, repetir, asistir a este lugar, al espacio. Estamos aquí nuevamente recreando lo que hemos alcanzado, pero también mirando hacia el futuro, a los nuevos y persistentes desafíos. En ONU Mujeres somos el organismo más joven de las Naciones Unidas. Fuimos creadas en el año 2010 para hacer avanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La creación se hizo con el apoyo de los grupos de mujeres de todo el mundo y de todos los estados parte de las Naciones Unidas, con mucha esperanza, pero también con mucho sentido de urgencia para que la realidad sea una realidad cumplida, sea una realidad vivida, como dice nuestra directora ejecutiva, la señora Bachelet. Por eso trabajamos con consistencia y dedicación para avanzar en la participación y en el liderazgo de las mujeres, también en la universidad, mayor empoderamiento y autonomía económica, para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y para tener mejores leyes, estadísticas, políticas públicas y mayores presupuestos, para que hombres y mujeres tengamos más oportunidades para hacer parte central del desarrollo y la democracia en nuestros países. ONU Mujeres aporta en este sentido un sentido, valga la redundancia, de urgencia, para la reorganización de las estructuras sociales, del cuidado tan central en nuestras sociedades. No deriva solo de problemas nuevos, todo lo contrario. Lo que sí resulta novedoso es nuestro quehacer de todas y todos los que estamos hoy día aquí reunidos, es la forma de mirar los viejos problemas con nuevos enfoques. Por ello, nuestra relación con la academia es fundamental y fundante. La universidad se ha transformado en lo más importante que hay en ella, en su fundamento verdadero, en su sustancia humana. La universidad se ha llenado de mujeres en los últimos años y además se ha hecho diversa. No puedo dejar de recordar que fue esta universidad la que otorgó el primer doctorado honoris causa a la primera mujer indígena, la doctora Mirna Cunningham, indígena mezquita nicaragüense, en el marco de las conmemoraciones de México del Bicentenario. Eso es importante. La igualdad aporta también la diversidad.
Eso es una realidad de México y de muchos países de esta región. Sin embargo, hace apenas unos días conmemorábamos el Día Mundial de la Niña y expresábamos nuestra especial preocupación por Malala Yousafzai, una niña de 14 años pakistaní, atacada simplemente por reclamar el derecho a la educación. Y estamos hablando de 32 millones de niñas en el mundo que ni siquiera llegan a la escuela. La universidad se ha transformado en lo más importante que hay en ella, en lo más fundamental que es su sustancia humana. Sin embargo, para transformar el conocimiento no basta con estar en la universidad. De la misma manera que para transformar la política no basta con estar en los partidos políticos o en los gobiernos. Estar es una posibilidad de inicio, nada más. La transformación se da cuando el sentido del lugar al que se llega se deja transformar por la experiencia y por los deseos, en este caso, de muchas recién llegadas. Por ello, los estudios de género son instituyentes de sentidos. Es la idea de Cornelius Castoriadis, filósofo de la imaginación social y tardío psicoanalista, que hace un contraste entre lo social instituido y lo instituyente. El primero cristaliza y solidifica lo social en y por las instituciones. El segundo irrumpe, llega al campo modificando radicalmente lo instituido, pero construyendo institución pública, de hecho. Mientras la sociedad instituida trata a toda costa de mantener el mundo de las significaciones instituidas, puesto que ello le permite mantenerse como esta sociedad, conservarse en su ser, la instituyente, los programas de estudio de género, ONU Mujeres, gracias al concurso de lo imaginario radical, procura la emergencia de nuevos imaginarios, de nuevas significaciones que entran en conversación, conflicto desde luego, creativo con las instituidas. Renuevan la universidad, renuevan la política, renuevan la democracia, la formación clásica, enriquecen la capacidad de análisis e interpretación de los procesos socioculturales y ofrecen un espacio de formación y reflexión libre para la búsqueda de propuestas de políticas públicas con un enfoque integral de realización de derechos humanos. De eso estamos hablando, en sociedades tan desiguales como son las sociedades latinoamericanas, en un contexto de crisis además económica, energética, climática, alimentaria, de cuidados. Ampliar los referentes públicos es una apuesta ética, es una apuesta académica y es una apuesta política para el desarrollo de una institucionalidad incluyente y democrática. El PUEG nos ha mostrado una actitud persistente, perseverante, un viaje con intención para enriquecer el debate actual de los estudios de género y desde luego el debate democrático. Se ha vinculado con las conferencias internacionales, en la generación y ampliación de la política pública, en ser red y puente entre disciplinas, estudiantes, escuelas, haciendo del aula un espacio pedagógico de encuentro y conversación. La colaboración que tiene ONU Mujeres con el PUEG ha sido fructífera. Déjenme citar solamente algunos ejemplos. Durante todos estos años ha habido una estrecha colaboración para organizar el acceso a la información mediante el trabajo cooperativo institucional. Se ha creado la Red Nacional de Bibliotecas y Centros de Documentación especializados en estudios de las mujeres y género. Y de hecho, en 2006 el PUEG organizó la tercera conferencia internacional Know-how, tejiendo la sociedad de la información, una perspectiva multicultural y de género, organizada junto a LIN Mujeres, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, IVOS, y en ese momento éramos todavía UNICEF. ¿Qué buscábamos y qué seguimos buscando? Reducir la brecha digital e informática para las mujeres, compartir estrategias para la accesibilidad y disponibilidad de información para las mujeres rurales e indígenas y fundar la Red Latinoamericana de Centros y Servicios de Información. En el 2007 se publicó Fronteras, Violencia y Justicia, Nuevos Discursos, coordinados por Marisa Belaustegui Goitia y Lucía Melgar. Los ensayos ya en el 2007
se enfocan en la violencia contra las mujeres y la migración, y introduce un concepto que luego crecería en este trabajo del PUEG, el trabajo de frontera, el trabajo de umbral, el trabajo desde la reconfiguración de los límites. También emblemático y doloroso en los estudios que después haríamos como ONU Mujeres en relación a la violencia y especialmente al feminicidio como la punta del iceberg más intolerante e indignante de la violencia contra las mujeres, vimos el 2007 como un año de inflexión a partir del cual aumentó el asesinato de mujeres en casi todos los estados de este país y en varios países de Centroamérica. Un libro hermoso, y solamente lo traje uno de las múltiples coediciones que hemos hecho con el PUEG, Democratización con equidad en la universidad, con artículos de Lucía Melgar, de la misma Marisa, de Marta Lamas, de Margot Glantz, un artículo delicioso que se llama Una vida en la universidad, Denise Dresser, Ana Bouquet, que nos muestra todavía una radiografía de una inclusión bastante inconclusa, una llegada de las mujeres a la universidad, una radiografía de dónde estamos a partir con presencia, pero todavía con poca participación en espacios de poder. Esto fue hecho en el 2005, pero a partir del cual las autoras reflexionan de cuáles son los desafíos y los aportes y las tendencias en la universidad. Después, a partir del 2009, iniciamos un acuerdo de colaboración para desarrollar una serie de investigaciones y publicaciones con perspectiva de género en la universidad en torno a las mujeres, a la diversidad sexual, a la justicia, entre otros. La importancia de este proyecto colaborativo radicó en difundir estudios en los ámbitos sociales para incidir al interior de la academia y en los debates públicos. La serie Engranaje Cuadernos de Género, con contenidos sustantivos y un lenguaje claro para facilitar la reflexión sobre temas como la diversidad, la economía feminista y sobre cómo mirar el mundo para todas las personas. Y la serie Debates Contemporáneos desde el Género. De nuevo La Frontera, Representación y Frontera, el performance en los límites de género, coordinado por Stephanie Slaughter y Hortensia Moreno, los códigos de género, un libro que es especialmente también hermoso, a mí me gustó mucho, Instrucciones para sobrevivir en un mundo diverso, sujeto, cultura y diversidad sexual, coordinado por Rodrigo Parrini con artículos de Carlos Monsiváis, tan importante para la cultura pública mexicana y mundial, desde luego, Azucena Ojeda y otros, que es muy interesante porque se plantea como un manual de instrucciones que de manera metafórica se parece como a los manuales que enseñan a usar un artefacto o un aparato. Un manual de uso que nos ofrezca una opinión fundamentada y seria sobre la diversidad sexual. Tercera llamada, Orientaciones de género para una vida cotidiana, de Marta Leñero, en su coordinación. En fin, muchas publicaciones, muchas rutas, muchos espacios de encuentro. Cuando el PUEG recibió el premio Hermila Galindo de Derechos Humanos, la doctora Marisa Belaustegui-Goitia señaló: desde nuestras aulas, el posgrado, los seminarios de investigación, formamos a estudiantes con un agudo sentido crítico, pero también nos interesa la emoción, la pasión de la construcción de las alternativas. Consideramos que es el mejor pegamento de la creatividad y el trabajo en colectivo. Nuestras opiniones de formación han llegado a soldados, a jueces, a maestras, a barrenderas, a estudiantes, trabajadores, jueces y profesionistas. Las publicaciones no solo hablan lenguajes sofisticados y de alta teórica, sino que se dirigen a estudiantes, a jóvenes. Esta mirada desde abajo y al límite, en la frontera disciplinar, racial, de género, de clase y geocultural, nos ha constituido como un equipo sólido, pero con características también intersticiales. Hemos aprendido a trabajar en conjunto, pero también con todas nuestras diferencias.
Hemos logrado un tipo de ambiente de seriedad en el trabajo, pero con todas las dificultades, privilegia la alegría, la atención a todo aquel y aquella que se acerca a nosotras y la creatividad, la soltura y el humor. Sin ello no podríamos trabajar tanto. Me parece una descripción maravillosa del PUEG y de nuestros tiempos contemporáneos y cómo queremos vivirlos. En el PUEG se ha impulsado una reflexión que se centra en la docencia y en el acto de enseñar como práctica conceptual, pero también emocional. El aula como espacio físico aparece reconfigurado desde los estudios de género. Es un espacio de encuentro y especialmente quiero felicitar pues la gestión de Marisa en relación a poner los estudios de género con la crítica cultural, los estudios culturales, configurando un saber que se mueve entre las fronteras de disciplinas y debates actuales y desde luego intensamente ligado con la generación de un pensamiento crítico, complejo, pero no ajeno a la intervención en la realidad. Es una universidad comprometida, es un programa de estudios de género comprometida con generar capacidades creativas para intervenir en la realidad, del saber a la acción y viceversa, entre la teoría y la práctica, entre la definición de problemas y los intentos por sobrepasarlos, por solucionarlos, ¿no? Me emociona, además, quiero decir que pude acompañar al PUEG también en sus 10 años, en su conmemoración, y que justamente después fui cofundadora en Perú del programa de estudios de género en otra de las grandes universidades públicas, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con muchísimas dificultades desde luego, pero creo que seguir persistiendo en esta idea de ampliar espacios públicos, de configurar espacios públicos desde la academia hacia la sociedad sigue siendo instituyente. El PUEG nos incita a pensar en lo que estamos haciendo, dejarnos asombrar por la acción, ser creativas, afrontar también la precariedad y las heridas de nuestra sociedad, la posibilidad de exponernos, tener el coraje de aparecer y vivir las diferencias con honestidad. Me siento privilegiada como Organización de las Naciones Unidas, representando a ONU Mujeres, asociada a la UNAM y asociada al PUEG. Y en lo personal me da muchísimo gusto que se haga esta expresión y esta apuesta por las emociones, por las pasiones, como especialmente importantes en el ámbito de la construcción de conocimiento. En lo personal, desde que llegué a México, además, me he sentido acompañada por las conversaciones de muchas de las maestras del PUEG, en especial de Marisa, de Marta Lamas, de Araceli Mingo y de muchas otras que nos acogen, igual que a las estudiantes, a muchas de las personas que llegamos a México intentando comprender mejor sus múltiples realidades. Todavía queda mucho por hacer, mucho por traducir, mucho por transformar, muchos muros por pintar, Marisa, y muchas aulas por abrir. Alejándonos de las teorías de los sistemas duales o de las jerarquizaciones, Donna Haraway acude a las imágenes del circuito integrado, a las cartografías, un modo sugerente para reordenar las conexiones entre los hogares, las sexualidades, los empleos, los gobiernos, las manifestaciones culturales o las prácticas médicas y tecnocientíficas. Si es cierto, como sostiene Donna Haraway, que la única manera de encontrar una visión más amplia es estar en algún sitio en particular, el PUEG es un buen espacio. Y los esfuerzos conjuntos con ONU Mujeres se enfocan en construir estos sitios, estos espacios. Transitémoslos y sigamos conversando. Muchas gracias. Pensaba cómo da vueltas la vida, porque hace 20 años, el día de inauguración del PUEG, me tocó a mí hacer una intervención. Y en esa intervención traté de transmitir esta mirada de lo que es género, en términos de la relación entre hombres y mujeres, y plantear que la lucha del feminismo, aunque muchas nos hayamos equivocado al principio siendo iracundas, en última instancia es que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad social.
Y me acuerdo que hace 20 años, que fue en el auditorio de la Coordinación de Humanidades, el acto inaugural, pensaba yo, ¿qué va a pasar con este programa universitario de género? ¿Se volverá otro de los guetos feministas o tendrá la capacidad de abrirse? Va a abrirse, y lo tuvo con Graciela Hierro, que abrió el tema a las masculinidades, ¿verdad? Y lo ha tenido ya de manera mucho más desplegada Marisa, al sacar al PUEG a la calle, meterlo al ejército, meterlo a la cárcel, llevarlo a la Secretaría de Educación Pública, sin perder algo que para las que arrancaron el proyecto, yo estuve de ladito, no estuve en el grupo, aquí está creo que Gabriela Delgado, está Araceli Mingo, estaba Lorena Parada, que no está con nosotros ahora, ¿no? Entonces, de las que estaban allí, les importaba mucho la cuestión académica. Querían el tema del rigor académico, y a mí me da muchísimo gusto ver que el PUEG está trabajando en la orientación interdisciplinaria de posgrado, que es buscar justamente nuevas rutas y recorridos para que transversalice esta mirada de género que ya por suerte los científicos duros, los matemáticos y los físicos y demás han reconocido que es necesaria para la ciencia. El año pasado, en noviembre, en Europa, se llevó a cabo este encuentro. Fue interesantísimo porque eran los secretarios de Ciencia y Tecnología de los países europeos, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, y eran hombres hablando de la importancia de una perspectiva de género. A mí me congratula muchísimo ver en estos 20 años el camino recorrido por el PUEG. Además me siento muy afortunada de ser ahora parte integrante, gracias a Estela Morales que me ha ubicado allí, ¿verdad? Y el vínculo que también nuestro rector ha estado señalando estos últimos años y que se ha ganado así el aplauso de la sociedad, de decir la responsabilidad que tiene nuestra universidad de estar dándole la cara a lo que son los problemas sociales y respondiendo a las demandas de la sociedad. Muchas gracias, buenos días tengan todas y todos ustedes. Un enorme privilegio para mí el poder estar presente en esta celebración. Saludo con mucho gusto y aprecio a la doctora Marisa Belaustegui-Goitia Ríos. Felicidades y gracias por el trabajo desarrollado a lo largo de estos años, tanto dentro del programa como coordinando los trabajos del mismo. Gracias, maestra Ana Güemes, por sus generosas palabras para con la Universidad Nacional Autónoma de México, para con el Programa Universitario de Estudios de Género y, por supuesto, en lo personal, para un servidor. Saludo con mucho gusto a las doctoras Estela Morales y Marta Lamas y a una enorme cantidad de universitarios y universitarias que están el día de hoy aquí en este salón haciendo un recordatorio. Gracias a los titulares de distintas estructuras de la universidad, desde secretarías, facultades, institutos, centros, consejos académicos, que nos hacen el favor de acompañar. Aprecio mucho su presencia y sobre todo me da mucho gusto ver aquí a una enorme cantidad de académicas y de académicos brillantes, destacados, interesados en la temática y participantes en esta saga, en esta historia, en este desarrollo de los últimos 20 años. Yo quisiera, y a lo mejor es un poco escenográfico, pero pues se ha referido aquí la presencia de varias de las fundadoras, y yo les quisiera pedir a quienes nos han acompañado estos 20 años, no que pasen a hablar, nada más que se pongan de pie, por favor, para que les demos un aplauso.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que el trabajo persistente, tenaz, sistemático, es una de las características de la vida académica y es uno de los elementos que garantizan el llegar a la meta, cumplir las metas, el alcanzar los objetivos que uno se propone. Y la universidad nos da esa posibilidad. Es una institución maravillosa en muchos sentidos, pero uno de ellos es que le permite a uno hacer lo que uno cree que debe hacer. Con mucha frecuencia las vocaciones individuales son absolutamente compatibles con los intereses de la institución y en distintas áreas, fungiendo a veces en el mismo espacio, pero manteniendo los mismos principios, es como se logra dar esa continuidad, de tal forma que a quienes estuvieron en el arranque del programa, a quienes lo han acompañado estos años, a quienes nos siguen ayudando ahí o en otras responsabilidades, muchas felicidades. Y sobre todo al programa en su conjunto. Otra de las características de nuestra institución es la capacidad que tiene para irse renovando, para irse transformando, para consolidar y para cambiar, para mantener y para buscar nuevas rutas. Y yo no tengo ninguna duda que el programa ha sido en esto extraordinariamente exitoso. Quien diga que no han pasado cosas en 20 años y que 20 años no es nada, nos está simplemente recordando el título de un tango. Y claro que han pasado cosas, y han pasado muchas. Y las han pasado en la institución, por supuesto, y salvo en el caso de las mujeres, las han pasado en la vida de los varones. Las mujeres son inmutables, incambiables, no pasa el tiempo por ellas. Pero pues resulta que en la sociedad en particular, en el mundo en concreto, muchas cosas han cambiado. Nuevos desarrollos tecnológicos, nuevos avances científicos, nuevas realidades políticas, nuevos cambios en las posibilidades de la comunicación. Muchísimas cosas se han transformado en el espacio de la vida humana. Y en estos 20 años, el programa universitario de estudios de género ha contribuido notablemente a la transformación y ha acompañado parte también de esa transformación en nuestra casa de estudios. Y quien diga que no se ha mejorado en la universidad o en el país incluso, honradamente creo que estaría faltando a la verdad. Como estaría faltando a la verdad quien dijera que todo está resuelto, que no hay problemas, que todo está muy bien, que ya para qué nos preocupamos y que simplemente son malos seres humanos, malos mexicanos o malos universitarios los que nos recuerden que hay pendientes. Y lamento ser aguafiestas a veces, pero claro que tenemos problemas y claro que tenemos rezagos y claro que tenemos que avanzar en muchas otras cosas. Porque es cierto, si ustedes revisan, por ejemplo, el caso del analfabetismo que a mí me ha preocupado muchísimo, seguimos encontrando que un poco más de 6 de cada 10 analfabetos de México son mujeres. Y por supuesto, si revisamos el caso de los jóvenes, esto ya desapareció prácticamente. Los analfabetos jóvenes ya no hay ese sesgo derivado del género. Pero conforme avanza uno en la escala de la vida, uno encuentra que los analfabetos de 60 años y más corresponden sustancialmente al caso de las mujeres. Sigue habiendo ahí un pendiente. Y no solo se equivocan, sino
juegan un papel poco ético. Quienes piensan que por tratarse de personas de más de 60 años, lo que tenemos que hacer es esperar a que la biología actúe y que desaparezca. Porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que piensa así. Bueno, pues eso no podemos aceptarlo. Ahí tenemos asignaturas pendientes, como las tenemos en el resto del rezago escolar. Tenemos más rezago, más primaria incompleta, más secundaria incompleta en mujeres que en varones. Y tenemos un pendiente. O tenemos más problemas de empleo en mujeres que en varones. Y ahí tenemos una dificultad. O frente al mismo tipo de ocupación y de empleo, tenemos salario diferenciado en contra de la mujer. Y ahí tenemos un pendiente. O cuando hablamos de la violencia intrafamiliar es muy dura, muy cruel en contra de la mujer. No que no lo sea en contra del hombre, pero es todavía más fuerte y más dura en el caso de la mujer. Y por desgracia, en algunas etapas, hasta más frecuente. Y se ejerce de muchas maneras. Entonces, por supuesto que hay muchísimos pendientes todavía. Y cuando vemos al interior de nuestra institución, yo haría muy mal en no reconocer que tenemos también asignaturas muy duras, muy difíciles, muy complejas y que les resultan a uno inaceptables, pero que nos están acompañando y que tenemos que atajar, resolver y particularmente prevenir. Y que todavía ahí hay un espacio muy importante por avanzar. Aquí se han dicho cosas que son muy trascendentes sobre lo que ha pasado en la historia del programa, sobre los logros del programa. Y yo quiero hacer referencia a algo que citaba hace muy poco en una reunión hablando de la tutoría, pero que se aplica aquí. Un día descubrí para mí, alguien lo debe haber escrito mucho antes que yo, sin duda, que lo afectivo es efectivo. Y aquí se ha hablado precisamente de eso, de cómo desde el programa se han podido acompañar causas que son muy importantes. Cómo se ha podido hacer para ayudar a resolver en estructuras que hace 20 años hubieran resultado impensables, asuntos y problemas en donde si no estamos presentes no vamos a hacer lo que nos toca. Negar las posibilidades no es la solución. Desconocer las contrapartes no resuelve nada. Pensar que los demás tienen que ser como yo creo que deben ser, tampoco ayuda. Y lo que tenemos que hacer auténticamente es ayudar a que cambien las cosas. Y esa ayuda con frecuencia implica salir de lo que pudieran parecer los límites de nuestra responsabilidad. Entonces, se tienen que hacer muchas cosas y todavía tenemos pendientes ahí muy, muy importantes, notables, que tendremos que ir avanzando. Sin embargo, yo celebro que Emilio esté con nosotros. Quiero desear, por supuesto, que el programa universitario de estudios de género tenga muchos más logros, porque hay muchos asuntos y temas que vencer. Felicidades, enhorabuena, y con esto quedan inauguradas estas actividades académicas de la celebración del 20º aniversario de nuestro programa universitario de estudios de género. Felicidades, Marisa, felicidades a todas y a todos los que han hecho posible estos logros. Enhorabuena.